¿Alguna vez has sentido, en medio de la oscuridad de un bosque, que algo, invisible y paciente, te observa? No es solo la maleza que susurra, ni las lechuzas que se esconden en lo alto de las copas. Existe un silencio que pesa y resuena, como si cada rama rota fuera un paso desconocido acercándose a ti. Aquella noche, un grupo de jóvenes científicos montó un campamento en el Parque Nacional de Aigüestortes, en los Pirineos españoles. Tenían un objetivo claro: investigar pulsos electromagnéticos inexplicables detectados por satélites meteorológicos. Pero lo que encontrarían daría inicio a algo mucho mayor y mucho más peligroso de lo que cualquier hipótesis científica podría prever. Mientras ajustaban sus antenas improvisadas a la orilla de un lago glacial, el aire helado se hizo más denso. En medio del chisporroteo de la estática, surgió un patrón matemático perfecto: 3 pulsos agudos, seguidos por un clic seco, exactamente cada 2,73 segundos. El líder de la expedición registró mentalmente aquel ritmo hipnótico. «Si esto es un código», susurró, «está intentando hablar con nosotros». ¿Qué nos lleva a avanzar hacia lo desconocido, incluso cuando nuestro instinto grita que retrocedamos? ¿Será que la búsqueda del contacto con algo más allá de nuestro mundo justifica el riesgo de no volver a encontrar el camino de vuelta? Las tiendas, erigidas sobre helechos y pedruscos musgosos, formaban un semicírculo irregular. Linternas colgaban de ramas bajas, lanzando círculos tenues de luz amarillenta sobre el suelo húmedo. Mesas plegables sostenían laptops reforzados, transmisores AM, grabadoras de alta fidelidad y frascos con sedimentos magnéticos extraídos de un claro cercano. El olor del bosque no era de vida, sino de estancamiento. Algo antiguo. Humedad, cobre oxidado y ozono formaban una mezcla inquietante, como si la propia naturaleza estuviera siendo manipulada por fuerzas ocultas. Marta García, ingeniera de telecomunicaciones, veía en aquella misión más que datos. «Siempre he creído que el universo se comunica con quien está dispuesto a escuchar», decía ella. Javier Ruiz, el biólogo, mantenía los pies en la tierra, o lo intentaba. «Solo quiero catalogar algas fluorescentes o quizás un hongo psicotrópico». Elena Cortés, geóloga, era la más escéptica, hasta que empezó a notar patrones magnéticos en los minerales que jamás habían sido registrados en la península ibérica. En la primera noche, a las 2:17, Marta captó el pulso nuevamente. Estaba más nítido. La frecuencia parecía adaptarse a los cambios de dirección de la antena. «Nos está rastreando», dijo, intentando contener el temblor en la voz. Javier pensó que era paranoia. Pero entonces, mientras examinaba una formación rocosa a 80 metros de la base, vio símbolos, finos y entrelazados, tallados directamente en la piedra. No parecían hechos por humanos. Elena, al analizar la roca, detectó algo aún más inusual: resonancia. Un eco interno, como si la piedra vibrara por dentro, con un ritmo muy parecido al de los pulsos. En los días siguientes, la tensión aumentaba. Durante las madrugadas, los 3 se despertaban sudando, incluso con temperaturas negativas. «Soñé con algo flotando sobre mí», dijo Javier. Marta oía una voz femenina llamando su nombre, pero al despertar no había nadie. Los árboles parecían inclinarse sutilmente en dirección al claro donde el pulso era más fuerte. El magnetómetro de Elena quedó inutilizable tras 48 horas. La brújula giraba lentamente en círculos. Algo en el suelo, o bajo él, interfería con los instrumentos. Marta, tomada por una urgencia inexplicable, resolvió seguir el pulso a pie. Conectó un receptor al pecho y siguió con la linterna. Javier y Elena la siguieron. El bosque estaba denso, pero extrañamente silencioso. Ni grillos, ni pájaros. Solo sus propios pasos y el bip, 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 clic. A 200 metros de la base, encontraron algo enterrado bajo hojas. Un arco metálico de superficie lisa, con inscripciones similares a las que vieron en las piedras. Al tocar el objeto, el pulso aumentó de frecuencia, y entonces se silenció. El bosque entero pareció contener el aliento. Elena observaba atónita. El objeto no reflejaba la luz como el metal, la absorbía, como si estuviera hecho de sombra condensada. Javier notó que su reloj se había parado. Marta sintió la piel hormiguear. El pulso, ahora ausente del receptor, parecía venir de dentro de ellos. Aquella noche, todos soñaron lo mismo.
Una estructura cilíndrica, envuelta en niebla ámbar, donde voces, muchas, resonaban en latín, vasco antiguo y algo que ninguna lengua conocida podía identificar. A la mañana siguiente, el lago había retrocedido 30 centímetros sin explicación, y marcas en espiral, similares a las del objeto, aparecieron en la hierba alrededor de la base. Las cámaras se habían apagado, los datos se corrompieron. Solo restaba el relato verbal y la sensación de que habían cruzado un umbral invisible. Y entonces, como si respondiera a su presencia, el bosque emitió un sonido nunca registrado, un rugido sordo viniendo del subsuelo. El grupo retrocedió, pero al volver al campamento encontraron las tiendas rajadas. Por dentro, nada había sido robado, nada destruido, pero el orden de los objetos estaba alterado. Las linternas ahora estaban dispuestas en forma circular. El laptop de Marta exhibía una única línea de texto: caduceo restaurado. No sabían lo que significaba, pero Elena señaló algo inquietante. La palabra caduceo aparecía en el anillo metálico, solo que ahora brillaba en ámbar, como si hubiera sido activado. En la grabación que consiguieron recuperar de una de las grabadoras, hubo solo 2 segundos de audio. Un susurro grave, arrastrado, diciendo: archivo 028, inminente. ¿Qué significa ese archivo? ¿Quién o qué estaba transmitiendo aquellas señales? ¿Estarían solos allí? ¿O serían solo el primer grupo en ser convocado? Porque la verdad es que hay lugares donde la ciencia aún no se ha atrevido a pisar. Y el bosque de Aigüestortes puede no ser solo un escenario. Puede ser un portal. A la mañana siguiente, Marta despertó con una frase resonando en su mente: caduceo restaurado. No era un sueño. La pantalla de la laptop aún mostraba el mismo mensaje, congelado como un comando encriptado esperando una respuesta. Esto no es un nombre cualquiera, dijo Elena. El caduceo es el bastón con 2 serpientes entrelazadas. Un símbolo antiguo de la medicina, sí, pero también aparece en textos alquímicos. Y curiosamente, en ciertas inscripciones prerromanas, encontradas aquí en la región de los Pirineos. Javier se frotaba los ojos, aún aturdido por la noche agitada. Alquimia. Ahora estamos mezclando ciencia con misticismo. Quizás siempre lo estuvimos, solo fingíamos que no. ¿Por qué ese símbolo aparecería ahí? Y más inquietante, ¿por qué solo reaccionó ante su presencia, como si hubiera estado esperándolos? Mientras el trío intentaba comprender los eventos de la noche, Elena hizo un descubrimiento sorprendente. Bajo el objeto metálico que habían encontrado en el bosque, ahora cuidadosamente limpiado y colocado sobre un plástico, había una marca en el suelo, como un encaje. Como si el artefacto hubiera sido removido y vuelto a colocar ahí, cientos o miles de veces. Entonces Marta sugirió: quizá no deberíamos haberlo sacado de su lugar. Tal vez estamos reiniciando algo, o despertándolo. Javier, siempre el más racional, intentaba encontrar una explicación geológica, física, incluso tecnológica. Pero ninguna teoría explicaba lo que habían visto en las últimas 48 horas. Y las marcas en espiral que habían aparecido en la vegetación ahora parecían multiplicarse, trazando una ruta invisible hacia algo más profundo. Esa tarde, mientras sobrevolaban la zona con un dron para mapear las formaciones extrañas, notaron algo aún más perturbador. En el centro del bosque había un espacio perfectamente circular, con árboles inclinados hacia afuera como si algo hubiera colapsado o emergido de allí. ¿Un campo de fuerza? ¿Un vórtice? Marta hablaba casi para sí misma. El dron comenzó a fallar al pasar sobre el centro del claro. Antes de caer, capturó un solo fotograma: la punta de una espiral metálica, semienterrada, cubierta de hojas y sedimentos. El mismo patrón del artefacto que encontraron. ¿Por qué nadie más lo había reportado? ¿Acaso otras expediciones simplemente desaparecieron? Javier revisó los registros de la Junta de Aragón y descubrió que, en efecto, 2 equipos de biólogos habían desaparecido misteriosamente en esa zona en 1997 y 2003. Los informes se archivaron como condiciones climáticas adversas. Pero ahora el grupo sabía que había algo más. En la tercera noche, los sueños regresaron, pero esta vez no estaban solos. Elena soñó con un ser alto, de piel oscura como carbón y ojos grises, que tocó su frente con 2 dedos. Al despertar, había una marca ahí, invisible a simple vista,
pero fluorescente bajo luz ultravioleta. Mientras, Javier empezó a escuchar, en plena conciencia, un sonido metálico repetitivo proveniente del subsuelo. Un tic-tac como de engranajes antiguos, seguido de murmullos en lenguas extintas. Marta, movida por un impulso, tecleó Archivo 028 en su computadora. Apareció una carpeta. Dentro, 3 videos con nombres encriptados. Decidieron verlos juntos. El primer video mostraba imágenes granuladas de satélite, campos magnéticos distorsionándose en tiempo real sobre aigüestortes. El segundo era aún más inquietante. Grabaciones de una expedición en 1981, con 7 investigadores hablando de una estructura no catalogada y eventos de pérdida de tiempo. El tercer archivo, solo estática. Y al final, la misma voz ronca de antes, repitiendo, la simetría será restaurada. El grupo empezaba a entender que no solo exploraban una anomalía, eran parte de un ciclo, quizá de una activación. ¿Estaban liberando algo? ¿O solo respondiendo a un llamado que siempre estuvo ahí, esperando? Esa noche, siguieron las espirales hasta la entrada de una galería subterránea oculta entre rocas. Un olor acre salía de las grietas, mezcla de hierro oxidado y ozono quemado. Marta apuntó su sensor infrarrojo. Había calor ahí dentro. Algo vivo. Bajaron con linternas, cuerdas y detectores. La galería se profundizaba hasta abrirse en una cámara perfectamente esférica. Sus paredes estaban cubiertas de un material similar al objeto que encontraron. No era piedra, ni metal. Pulsaba. Y en el centro, una escultura retorcida de alas entrelazadas. El símbolo del caduceo, pero no como en los libros. Aquello era más antiguo, primitivo e incompleto. Le faltaba una pieza en la parte superior, una pieza con la misma forma exacta del artefacto que habían desenterrado. Javier dudó. Tal vez no deberíamos, pero Elena ya había colocado el objeto en la escultura. Nada ocurrió. Por un momento, solo silencio. Entonces, la galería tembló levemente. Una luz ámbar inundó el espacio, y en lo profundo de sus cráneos, todos escucharon. Entrada autorizada, inicio de reconfiguración. El bosque arriba emitió un sonido agudo, y algo se elevó. Quizá un campo de energía, quizá una barrera. Ahora la duda era otra. ¿Seguía siendo el mismo mundo allá afuera? Cuando la luz ámbar cesó y el silencio regresó a la cámara subterránea, los 3 quedaron paralizados por unos segundos. No hubo terremoto, ni colapso, ni explosión, pero había un cambio palpable en el aire. Algo se había activado. Al salir de la galería, notaron que el bosque ya no era el mismo. Los colores parecían ligeramente desplazados, como vistos a través de un filtro. El cielo, aún azul, tenía un tono lila cerca del horizonte. Y los sonidos estaban mal. Ni cantos de aves, ni viento natural. Solo un zumbido constante, profundo, como el de una turbina girando en las entrañas de la Tierra. ¿Qué es eso?, susurró Marta. Parece un campo electromagnético. Javier apuntó con el medidor. La aguja oscilaba descontroladamente. Ondas inaudibles llenaban el espacio alrededor. Elena cerró los ojos. Creo que ya no estamos solos. ¿Qué se activó realmente en esa cámara? ¿Y si no era solo un mecanismo? ¿Y si era una especie de portal o transmisor? Mientras recogían sus equipos y volvían al campamento, notaron que la vegetación había crecido de forma anormal. Ramas espirales, como tentáculos de enredaderas metálicas, brotaban del suelo. La tierra parecía más oscura, más densa. ¿Acaso el tiempo pasó aquí dentro?, preguntó Javier. Porque esto parece semanas de evolución, no horas. Marta comenzó a grabar en su diario, pero el micrófono captaba interferencias. Y al conectar su GPS, la pantalla mostraba un mensaje extraño. Coordenadas inválidas, reconfiguración en curso. Entonces Elena señaló el cielo. Miren la luna, era de día, pero un halo plateado emergía entre las nubes. No era la luna, era algo esférico, gris, semitransparente, flotando como una versión espectral del satélite terrestre. Eso no está ahí arriba, está aquí, en la atmósfera, murmuró Marta. Y entonces escucharon los susurros. Al principio parecían viento entre las hojas, pero al acercarse al campamento, las voces salían de todos los dispositivos.
celulares apagados, radios sin batería, incluso las linternas temblaban con palabras sibilantes. Archivo 028, alineamiento en curso. En ese instante la computadora de Marta se encendió sola y mostró un nuevo archivo. Un video fechado en 2091. Imposible. Era una transmisión. Personas con máscaras antiguas, caminando en círculo alrededor del mismo símbolo, el caduceo. Cada vez que tocaban el suelo, la tierra temblaba levemente. La transmisión se cortó y apareció una nueva frase. Línea temporal provisional sincronizada. Versión 4.02. Interferencia humana detectada. El bosque parecía vivo y hostil. ¿Estamos en una simulación?, preguntó Javier. ¿O en una superposición de realidades? La pregunta era inevitable. Si la escultura alteró el entorno, ¿qué más habría afectado? ¿La noción del tiempo? ¿La estructura del espacio físico? ¿O incluso la conciencia? Esa noche, ninguno pudo dormir. No por miedo, sino porque el sueño no llegaba. Era como si sus cerebros operaran en otra frecuencia. Elena comenzó a ver fragmentos de memorias que no reconocía, lugares nunca visitados, pero que conocía íntimamente, nombres nunca oídos, pero familiares. Y entonces la peor revelación. Javier no aparecía en ninguna foto antigua del grupo. Ninguna. Ni en las digitales. Yo siempre estuve aquí con ustedes, dijo él confundido, aferrándose a sus recuerdos como arena húmeda. ¿Y si no lo estuviste?, preguntó Marta horrorizada. ¿Y si algo tomó tu lugar? El dilema se instalaba. ¿Hasta dónde llega la interferencia de la estructura? ¿Puede borrar a una persona de la línea temporal? ¿Reemplazarla? A la mañana siguiente encontraron huellas alrededor de la escultura. No eran de ellos. Pasos pesados, simétricos, que hundían el suelo con fuerza mecánica, como si algo muy grande o muy denso hubiera caminado allí. Entonces Elena descubrió algo más. Su cuerpo estaba más caliente, más rápido. Su piel reaccionaba a la luz de modo extraño, reflejando patrones en espiral que solo Marta veía con filtros especiales. ¿Nos estamos adaptando?, dijo ella. ¿O nos están moldeando? En el camino de vuelta al claro, escucharon el sonido otra vez. Aquel zumbido de turbina, pero ahora acompañado de algo similar a un latido cardíaco. Lento, profundo, constante. Esto no es solo una instalación, es una entidad, dijo Marta. Y está viva. De pronto, el suelo tembló. Una fisura se abrió ante ellos, revelando un nuevo túnel bajo el bosque. No era natural. Sus paredes estaban recubiertas del mismo material pulsante de la escultura, pero más vivo. Respiraba, literalmente. Y en el fondo, una cápsula, sin ventanas, sin puertas. Un capullo, un transmisor. Javier tocó la superficie, que reaccionó con una onda de calor. Una voz llenó el túnel. Reconexión en curso. Tiempo restante para reinicialización total, 16 horas. Corrieron de vuelta al campamento. Era hora de decidir. Permanecer allí podría significar cruzar un punto sin retorno. Nos están convirtiendo en algo, y ni siquiera sabemos qué, dijo Elena. Y la pregunta final del bloque se impone con fuerza brutal. Si pudieran abandonar su identidad, su humanidad, para alcanzar algo más grande, algo que redefina los límites de la existencia, ¿aceptarían?